Buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio más de Mensana, este programa que trata sobre psicología. Hoy vamos a tener a la violencia de género como protagonista y para ello dos grandes profesionales. Uno, Susana González Trujillo, psicóloga forense, y también nos va a acompañar Miguel Marchán, que es subinspector responsable de la UFAM, que es la Unidad de Atención Familiar y de la Mujer, aquí en Marbella. Comenzamos. Vamos a comenzar por ti, Susana, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Cuéntanos un poco para centrarnos, para que sepamos un poco, porque hablamos de psicología, ¿qué hace una psicóloga forense? ¿A qué os dedicáis? Vale, pues los psicólogos forenses básicamente lo que hacemos es, según el objeto que se nos pida, analizar o evaluar y demostrar objetivamente lo que se nos está pidiendo, ¿no? En este caso, el tema de la violencia de género, pues lo que hacemos es buscar secuelas, algún tipo de daño a nivel objetivo y luego redactamos un informe a través de unas pruebas que realizamos y tal, analizamos mucha documentación, que si quieres ahora comentamos, y básicamente lo que hacemos es exponerlo en una sala de juicio, o sea, jueces, fiscales, y poder demostrar de alguna manera que lo que está diciendo la víctima o la presunta víctima pues es real, ¿no? Miguel, vamos contigo, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Cuéntanos un poco, ¿qué es la UFAM? La UFAM, como bien has dicho, es la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer. Se creó en el año 2015 y vino a sustituir una estructura que había anteriormente con el Servicio de Atención a la Familia y la SUPAP. Eso en 2015 se unifica, se crean las UFAM. Son unidades que están presentes en todo el territorio nacional, en las comisarías provinciales y locales de España. En Marbella, al ser comisaría local, pues tiene su UFAM. Nosotros aquí en la UFAM lo que nos centramos principalmente en la prevención e investigación de los delitos relacionados con la violencia de género, violencia doméstica y delitos sexuales, así como la protección de estas víctimas. Y si tuviéramos que decir exactamente violencia de género, ¿a qué nos referimos? Porque a veces engloba muchas cosas y también vamos a centrarnos un poquito más como psicóloga forense. ¿Qué es la violencia de género? La violencia de género es la violencia que se ejerce a una mujer por el hecho de serlo. Hay una relación sentimental entre el hombre y la mujer en este caso y por eso se denomina violencia de género. Dentro de la violencia de género, si quieres comento un poco, sí, existen muchos tipos, no es solamente la típica violencia de género física que todo el mundo conoce, ¿no? A nivel violencia, donde al final el daño se puede ver de alguna manera, se puede cuantificar a nivel médico, pues hay heridas, lo que sea, ¿no? Dentro de la violencia de género también hay otros tipos, como puede ser la violencia económica, ¿no? El hecho de dejar a la mujer de alguna forma sin dinero, ¿no? Tú no trabajes, ya trabajo yo. Es otro tipo de violencia. Claro, pero se engloba dentro de la violencia de género, ¿no? La violencia social, pues tu amiga esta tal no me gusta, yo creo que no deberías salir con ella, o tu madre te va aislando, ¿no? De alguna manera te va limitando el contacto social. La violencia sexual, como bien ha dicho él, ocurre dentro de esta violencia. ¿Por qué? Pues que al final es mi marido o es mi pareja, tengo la obligación de tener relaciones sexuales cada vez que quiera o hacerlo de una determinada manera, pues no, ¿no? Y luego la violencia psicológica, que es la que al final, bueno, yo veo de alguna manera si existen o no esas secuelas, pues todo eso son parte de la violencia de género. Contadme, vamos a ir un poco a la parte más personal vuestra. ¿Por qué decidís hacer cada uno lo que hacen? Bueno, ¿por qué tú decidiste psicología forense? Porque ya te digo, ¿no? Es algo que no sabemos que hay ¿conoces a muchas personas que se hayan dedicado a la psicología forense?
Conozco, pero porque estoy dentro del ámbito y al final dentro del colegio de psicólogos pues nos conocemos, somos muchos, ¿no? Pero de diferentes sitios. Aquí concretamente en Marbella la verdad es que no, somos poquitos por no decir casi que ninguno. Me dedico a esto al final porque, bueno, mi psicología me gustaba mucho, pero siempre me ha gustado mucho la parte legal, ¿no? Como que me gustaba más la parte un poquito más problemática dentro de la psicología. Y no me encontraba yo en lo que es la terapia. Sí, no la veías para ti, no te llamaba la atención. Para mí no. Era una cosa que, bueno, que al final soy psicóloga, si la tengo que dar, pues la doy, pero que no me terminaba a mí de llenar, como que algo que a lo que me voy a dedicar toda la vida, como que no lo veía. Y entonces, en cuarto de carrera, encontré esto, la psicología forense, una asignatura, y me enamoré, me volví loca. Y luego me metí en el máster de psicología forense y ya me terminé de volver loca, hice unas prácticas y desde entonces solo me dedico a eso. Miguel, ¿tú por qué decidiste ser policía? En mi caso es vocación, desde pequeño. Es verdad que no tengo familia que pertenezca al cuerpo, pero desde pequeño pues eso, veía un uniforme y me encantaba. Después, un poquito más mayor, mi hermana se echó un novio que era militar y pues yo estaba deseando que llegara a casa para preguntarle, que te contase. Exactamente, cosas de su trabajo y demás. Ya cuando fui más mayor estudié una carrera, pero tenía eso siempre detrás en la cabeza y bueno, fue acabar la carrera, opositar y bueno, empezar de Policía Nacional desde el año 2007 y muy contento. ¿Es duro la preparación para poder ejercer la profesión? Es duro porque hay mucha competencia. La Policía Nacional ha evolucionado mucho y cada vez más personas pues, se interesan por unirse al cuerpo y como tiene un ámbito de actividad tan heterogéneo, pues es fácil que todo el mundo, aunque tengan perfiles distintos, encajen en la Policía Nacional. Y sí, cada vez va siendo más duro, pero bueno, con constancia y dedicación cualquiera lo puede conseguir. Contándonos también un poquito a nivel personal, ¿tenéis familia, hijos, pareja? Para ver un poco cómo se compagina vuestro trabajo con esas historias tan duras que escucháis y que atendéis, esos casos tan duros en el día a día. ¿Cómo llegar luego a casa? ¿Cómo se desconecta? A ver, yo en mi caso estoy casada, no tengo hijos, eso me facilita un poco las cosas a nivel, mi trabajo sale un poco a demanda, ¿no? Te llaman hoy, mañana tienes que estar en el despacho porque ha pasado lo que sea, alguien te necesita, el juicio está cercano, entonces es complicado. ¿Cómo se desconecta? Pues la verdad es que creo que nunca terminas de desconectar y sobre todo cuando te tomas tu trabajo, un poco como me lo tomo yo, que a veces digo, Susana, para, porque... pero sí se necesita también tratamiento psicológico, o sea, ir al psicólogo yo lo recomiendo y además todos los psicólogos debemos ir al psicólogo porque nuestro trabajo es muy complicado y al final, quieras o no, y tú dices, bueno, es trabajo, ya está, no, pues llegas a tu casa y te llaman a ti y si hay algún problema te llaman a ti, el abogado te llama a ti, todo recae en ti, entonces a veces es muy demandante de tu vida personal al final porque no se queda el trabajo en el despacho, ¿no? Te lo llevas a casa. Mucha implicación, en tu caso, con la persona que contrata tu servicio. Sí, en principio no debería, quiero decir, yo soy perito, yo no tengo ningún tipo de relación previa con el cliente, es decir, para mí son clientes, como digo, no son pacientes, yo no hago tratamiento con ellos, yo no tengo ninguna vinculación, por lo tanto mi trabajo es más objetivo y más distante, ¿no? Por así decirlo, pero al final es que somos psicólogos. Yo no puedo olvidarme de mi parte más empática con mis clientes, por mucho que sean clientes y no pacientes. Entonces, una vez que se termina el caso, que yo ya redacto el informe, se lo doy ya hasta el juicio, hay clientes que a veces me escriben, Susana, pues estoy muy bien, o voy mucho mejor, o no, al revés, ¿no? Me ha pasado esto, intentos de suicidio, que también me lo han comunicado, entonces es complicado, porque al final, ¿qué dices? Lo bloqueo, ¿no? No, yo no puedo hacer eso, al final de alguna manera te quedas un poco vinculado al cliente. Miguel, ¿tú por tu parte? Pues por mi parte también estoy casado, tengo 2 niños pequeños y bueno, se compagina pues eso, con vocación y dedicación. El tema del desconectar pues a veces es muy difícil porque nosotros somos policía 24 horas y por ejemplo si viene un asunto y hay menores implicados, una víctima de violencia de género, pues no sale, cierra la puerta del despacho, te vas a tu casa y te olvidas. Sigues acordándote de cosas y cómo puedes ayudar a esa persona, pero bueno, el trabajo es igual que un médico, tiene que hacerlo alguien y todos los que estamos en la UFAN
Y bueno, y en otros grupos y unidades de la comisaría que también ponen su granito de arena para abordar este problema, pues entre todos lo sacamos adelante con eso, con mucha dedicación. En tu caso es muy importante también la labor que hacéis en equipo, sí, lo que son con los compañeros. ¿Cómo es un día a día en la UFAM? Pues empieza tempranito, a las 8 de la mañana ya estamos funcionando, ya sabemos todo lo que ha ocurrido el día anterior y esa misma noche, y empezamos a funcionar pues nada más entrar a trabajar. ¿Por qué? Porque estos no son tipologías delictivas que pueden esperar. Por ejemplo, una estafa. Una estafa pues requiere una investigación un poquito más larga, de solicitar documentación, analizarla. Aquí no, aquí puede estar en peligro la vida de una víctima, de un menor, y entonces hay que darle salida pues a la mayor brevedad. Eso pues al final tenemos nuestros protocolos, nuestras instrucciones, lo tenemos todo muy establecido y vamos, ya te digo, si alguna vez pues se desborda un poco el trabajo que ocurre, hay otras unidades que siempre están ahí para echarnos una mano y bueno, y colaboración igual con otras instituciones, Policía Local de Marbella, tenemos mucho trato, ellos también tienen una sección de protección de víctimas de violencia de género, con Fiscalía, con el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, tenemos un trato diario y muy cercano, pues es la única forma de funcionar, así, coordinados y poniéndole muchas ganas. ¿Era lo que te esperabas cuando terminaste la carrera, cuando terminaste toda la preparación para ser policía? No, yo me lo no, de hecho me gusta, conforme pasan los años me gusta más. Esto tiene algo que te engancha, es verdad que hay momentos desagradables, errores que cometes también, pero aprendes, pero engancha mucho y a mí me encanta. Y cuando alguien me pide consejos, gente joven, que si oposita, pues siempre le animo, porque vas a encontrar tu sitio. Si te gusta y tienes vocación, vas a encontrar tu sitio y te vas a sentir realizado. Susana, tú cuando terminaste, ya nos has contado así un poco por encima, pues que empezaste psicología y luego pues esa parte legal, el derecho procesal, civil, te llamó la atención, psicóloga forense. ¿Era lo que te decían en la carrera que iba a ser? Era más. Era más. O sea, en la asignatura es verdad que se ve, en el máster se ve, pero yo creo que al final el trabajar es lo que te da esa experiencia, ¿no? Porque al final, por mucho que te enseñen los libros, que te enseñe el máster, que te enseñen profesores buenísimos, nunca realmente sabes a lo que te vas a enfrentar hasta que no estás ahí en la boca del lobo, ¿no? Como yo digo, porque ningún caso es igual. O sea, hay muchísimos casos de violencia de género y yo veo muchos casos de violencia de género, pero ninguno es igual que el anterior. Entonces, siempre estás aprendiendo. Quiero decir, yo siempre me estoy formando, es verdad que eso es una cosa que al final como profesional no puedes dejar de hacer, ¿no? Formarte constantemente, cursos, salen leyes nuevas, que al final no soy abogada, pero estoy dentro un poco de ese ámbito, entonces tengo que estar al día de todo eso. Y es muchísimo más, o sea, vienen muchos casos diferentes, tienes que aprender a cómo gestionarlos, es complicado, pero es mucho mejor de lo que yo había visto en el máster, porque me gusta, ¿no? Por lo que ha hecho él también, sí, por el tema de la vocación, yo no me veo haciendo otra cosa. Yo es que creo que es un trabajo, el de los dos, que al final la vocación pesa mucho, porque es lo que hablabais antes, ¿no? Son problemas con los que tratáis el día a día, cuando hay niños de por medio, mucho más como difícil. Que es más complicado, sí, ¿no? Tratar estos temas. ¿Cómo se relaciona la psicología forense y la UFAM? Bueno, nosotros cuando hacemos un atestado es decir, viene una mujer para denunciar, por ejemplo, ¿no? Pues tenemos que hacer un atestado de violencia de género, que ese atestado lo remitiremos al juzgado y al fiscal, para que continúe el proceso en esa sede, ¿no? En la sede judicial. Pues nosotros, ese atestado tiene que ir lo más completo posible, con la mayor información acerca de la víctima, del autor, de testigos. ¿Para qué? Para darle las herramientas necesarias a los jueces y puedan dictar una condena, ya sea condenatoria o absolutoria, si no hay indicios de delito. Entonces, respecto a la víctima, pues la violencia de género, en muchas ocasiones también nos encontramos víctimas con problemas psiquiátricos, discapacidades intelectuales,
bueno, son un reto, pero también tenemos nuestros protocolos y nuestras herramientas para tratar con ellas y poder comunicarnos de una forma normal, ¿no? Después, respecto al autor, igualmente, siempre es básico saber si tiene antecedentes psiquiátricos, si toma algún tipo de medicación, si abusa de tóxicos o sustancias estupefacientes, porque todo eso se va a recoger en el sistema de violencia de género, en un sistema del Ministerio del Interior, donde cada caso de violencia de género se introduce ahí. Ya os digo, con la mayor información posible. Y esos ítems, el estado psicológico, psiquiátrico del autor y de la víctima, si hay antecedentes de autolisis por parte de alguno de ellos, abuso de sustancias estupefacientes, todo eso se tiene en cuenta para valorar un riesgo de una posible victimización. Es decir, el objetivo de introducir esa información en el sistema es que el propio sistema nos dé una valoración de riesgo estimada conforme a la información que nosotros le hemos dado. Y ahí esa información supongo que os llegará. Exacto. Una vez que pasa esto, si la presunta víctima, en el caso, pero todavía no está juzgado, ¿no?, cuando me llega a mí, quiere hacerse un informe pericial y quiere presentarlo en vía judicial, yo recabo toda esa información, es decir, las denuncias que ha habido previamente, el historial que tenga esta persona, si tiene, no sé, si ve a algún tipo de profesional aparte, trabajador social, etcétera. Toda esa información yo la necesito para poder conocer a la persona y ver pues si el testimonio al final que da, la sintomatología que tiene y todo lo que cuenta es compatible o tiene que ver, ¿no?, y tiene consistencia además con toda la información previa que ellos recaban. Eso a nivel privado. Y a nivel público también, bueno, como perito privada existe una lista pública también, donde tú te puedes anotar y te pueden llegar casos directamente del juzgado. Cuando pasa eso, tú directamente pides el vaciado de autos, que es pues toda esa información que ellos dan, y también la tienes en cuenta, solo que en esa parte sí que ves a las dos partes. Además de todo lo que, bueno, que acabáis de contarnos en relación a lo que hace la UFAM y a lo que hace una psicóloga forense en este caso, contadme un poco y contad a los espectadores, hoy en día, a 2023, ¿cómo está el tema de la violencia de género? ¿Se tiene menos miedo a denunciar? ¿Hay más denuncias? ¿Cómo veis? El tema de la denuncia. Sí, el tema de la denuncia pues puede originarse, la víctima puede ir directamente al juzgado, a fiscalía o bien a la fuerza de cuerpo de seguridad, es decir, a la comisaría. Son la mayoría de las veces. La mayoría de las veces el proceso se inicia en comisaría. Respecto a las denuncias, pues sí, cada vez hay más denuncias de malos tratos, violencia de género, por lo que bien apuntas que la sociedad cada vez está más concienciada de que hay conductas que se han permitido con anterioridad y que ahora, en los momentos que estamos, pues ya no caben y cualquiera se da cuenta. Entonces, pues llevamos unos años que cada vez, sobre todo a raíz de que ya se han eliminado las limitaciones del estado de alarma con esto del COVID, pues sí, ya son cada vez más denuncias. Ha sido un poco también un punto de inflexión el post-COVID. Sí, por eso que hablamos. Es verdad que durante el confinamiento pues no afloraban tantas denuncias, porque al fin y al cabo, ¿dónde iba a ir esa señora después de denunciar? Tenía que volver a casa, entonces era más complicado. Tenemos nuestros recursos para, por ejemplo, darle una casa de acogida, pero cuesta más. Cuesta más porque en este ámbito no es que llegue una víctima, a veces no llega la víctima con la claridad quiero denunciar. Eso no suele ocurrir. Ojalá, pero no. Vienen sobre todo a comisaría pues derivadas de los servicios sociales o del centro de salud, del Hospital Costa del Sol, que también nos derivan a muchas víctimas, y lo que quieren es información. Nosotros a veces pasamos una hora y media con una víctima informándole del proceso, porque tiene mucho miedo y no sabe las consecuencias que tiene. Muchas se quedan a denunciar, pero otras dicen que lo van a pensar. También las derivamos nosotros a su vez a otros recursos que hay disponibles, y ese es el inicio de muchas investigaciones nuestras. Y Susana, tú como psicóloga, cuando te toca hacer el peritaje de una de las víctimas,
¿Notas, no sé si es que ha habido cambios en la educación, si tienen menos miedo de contar lo que les pasa? Bueno, como bien ha dicho el compañero, creo que desde el COVID también ha sido un poco un punto de inflexión, también teniendo en cuenta de que ha sido mucho tiempo en el que si estaban sufriendo ese tipo de situaciones y ya a lo mejor no tenían que verlo tanto, ¿no?, porque estaban trabajando y tal, ha sido una situación en la que han sido 3 meses, ¿no?, 3 meses o 4 meses, en las que ha estado encerrada con su agresor, o sea, eso ha tenido que ser insostenible. Entonces, evidentemente, después de eso, a lo mejor tú en tu vida normal no pasas tanto tiempo con tu agresor en la casa, ¿no?, que es el alivio que tienen estas mujeres, pero en ese momento, cuando salieron, es como, tengo que salir de aquí porque esto es que no se puede aguantar. Muchas veces también toman la determinación ya no solo por ellas, sino por sus hijos. Es decir, cuando ya te tocan al hijo, es cuando ya a lo mejor despiertan y se dan cuenta, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho el compañero de que a mi despacho llegan, preguntan, incluso tengo clientas que me han escrito, por poner un ejemplo, en enero y han venido al despacho en julio. Sí. Que tú sabes que están dándole vuelta, a lo mejor en mitad de marzo te vuelven a escribir y tú ya sabes que ahí hay algo, ¿no? Entonces en julio ya vienen. Susana, quiero, pero bueno, yo te voy a explicar cómo se hace esto, te explico los recursos que tienes, habla con tu letrada, con tu letrado, y cuando tú estés segura lo hacemos, porque se pueden echar atrás, claro que sí, es que es una situación muy complicada, que la gente, bueno, se dice, ¿no?, coloquialmente, o muchos mitos de, bueno, si estás tan mal, ¿por qué no te vas? Es muy complicado, la violencia, exacto, sí, la violencia tiene un ciclo muy difícil, en el que intervienen muchos factores, muchas veces, pues eso, dentro de la violencia está también la parte económica, es muy complicado. ¿Cómo hace una persona sin recursos económicos para poner una denuncia? ¿Dónde se va a vivir? Porque una vez que pone la denuncia, es lo que ha dicho él, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Si él es el que trabaja, él es el que mantiene la casa, es muy complicado. Entonces, hay muchos factores que hacen que esto siga manteniéndose. ¿Que se ponen más denuncias? Pues seguramente sí. ¿Que salgan adelante? Pues que depende de muchos factores. No te puedo decir que sí, es verdad que es lo que ha dicho también el compañero. Los jóvenes, gracias a Dios, cada vez se sabe más, se conoce más. También hay ahora mucho problema con el tema de las redes sociales, el internet, todo esto está haciendo mucho daño. Iba a preguntaros también. Entonces es muy difícil. Yo creo que esto no se va a acabar nunca porque al final hay que trabajar mucho. Yo creo que la base está en la educación, desde que son pequeñitos, ¿no?, tanto chicos como chicas, que esto no se puede hacer, que tú no puedes tomarte, que nadie es tuyo, ¿no?, que no es tu posesión de alguna manera. Intentar romper eso desde pequeñito, pero es muy difícil, aquí hay mucho trabajo. Sí, porque es lo que hablamos. Una de las preguntas típicas que te dice la mujer, dice, cuando te cuenta, pero ¿le van a detener? Ellas tienen como esa contradicción, ¿no? Quieren contar la situación, quieren dejar de sufrir, pero por otro lado no quieren que le pase nada malo a su pareja. Totalmente. Entonces es muy complicado. De todas formas, eso, lejos de que sea algo malo, que las denuncias de violencia de género crezcan, al contrario, es algo bueno porque la sociedad está concienciada y cualquiera de nosotros podemos, como testigos, iniciar un procedimiento de malos tratos y quizás sea ese el empujoncito que le hace falta a la mujer para dar el paso. Ella misma no puede, pero alguien que vea a un vecino, un testigo, cualquiera, desde un enfermero en el hospital, una enfermera, le puede aconsejar, nos llama y entonces cualquier extremo en ese sentido es bueno. No sé si notáis un poco la implicación, a lo mejor de los familiares, o lo que tú has dicho, ¿no, Miguel?, de vecinos, de gente que conoce la problemática dentro de una familia donde hay una situación de maltrato. ¿Van y, por ejemplo, a vosotros os piden ayuda, sí, os dicen cómo hacerlo? Sí. Porque yo creo que ahí también se ha roto un tabú. Había familiares a lo mejor antes que tampoco se querían meter, no sabían qué hacer. Sí, pues eso, muchas llamadas que entran al 091, que van mis compañeros de Seguridad Ciudadana, a las llamadas pues son iniciadas por eso, por un vecino que está escuchando golpes, que está escuchando a una mujer pidiendo auxilio, y a veces es verdad que allí no se quiere comprometer, ¿no?, delante de los vecinos, pero bueno, nos sirve a nosotros porque vamos a ir, llamada de auxilio. Claro, vamos a ir al domicilio, vamos a ver el estado del inmueble, si hay cosas tiradas por el suelo, si la señora, por ejemplo, tiene alguna lesión, nosotros vamos a actuar de oficio, aunque el vecino no haya presenciado directamente nada, pero tenemos una serie de indicios que indican que se está produciendo un episodio de violencia de género. Por eso lo principal es concienciarse de que todos tenemos nuestro papel que jugar
en este ámbito. Cada uno al final tiene también un rol y a veces el que escucha o el que sabe que en una casa pasa algo también tiene que decir algo, que ayudar. ¿Somos menos empáticos? ¿Somos más empáticos? ¿Notáis también un poco, a colación de lo que decíais antes de las redes sociales, ayudan no solo a poner sobre la mesa ciertos tipos de situaciones de maltrato, sino a normalizarlas o a penalizarlas? Es complicado el tema de las redes sociales porque, sobre todo para personas adolescentes que no saben las consecuencias que tiene, pues eso, subir un vídeo a internet o compartir algo, estás con el teléfono móvil en la mano y te da sensación de ¿cómo es? Que puede... Sí, de anonimato, ¿no? Que lo que estás haciendo... Hacer lo que quieras, claro, que nadie va a saber que eres tú. Eso es una herramienta y tenemos muchos problemas con eso. Mis compañeros de participación ciudadana están dando muchas charlas en los institutos y demás para concienciar a los jóvenes, porque también hay episodios de violencia de género entre jóvenes. Es el acceso, pues eso, por ejemplo, a la pornografía infantil tan fácil con un móvil hace que en ocasiones normalicen comportamientos, sobre todo en el ámbito sexual, que no son normales. Entonces, como dijo antes Susana, queda mucho trabajo por hacer también en este ámbito. Susana, tú en tus peritajes, cuando haces tu labor de psicóloga forense, ¿también cuentas con esa ayuda, digámoslo así, o con los testimonios de familiares, amigos? ¿Y cómo ves el tema ese de A ver, redes sociales? es complicado. Es complicado porque hay casos muy claros donde la mujer ya lo tiene clarísimo, ¿no? Yo creo que en esos casos es mucho más fácil que quizás los familiares vengan, una madre, un primo, un hermano, ¿no? Que haya vivido la situación, una amiga incluso. Sí, yo voy a ir, la voy a acompañar, yo lo he visto, yo tal. Pero normalmente la gente se quiere meter, porque esto al final es un lío, ¿no? Por así decirlo. A mí siempre me dicen lo mismo, lo digo porque me dicen esa frase, es que yo no me quiero meter en este lío, porque a lo mejor ella ahora pone la denuncia, mañana la quita. Entonces Sí. ahora yo como me quedo con mi vecino, con mi primo, con lo que sea, ¿no? ¿Cómo voy y digo yo que esto lo está viviendo si a lo mejor mañana me tengo que volver a ver con él y es como si nada la situación? Es muy complicado. Entonces, hay veces que vienen, nosotros dentro del informe pericial lo que hacemos es que lo cogemos como informantes, es decir, no solamente la evaluación que se haga a la presunta víctima, los test que se le pasen, que a nivel objetivo demostremos sintomatología y tal, la información que tengamos de terceros, de otros profesionales, sino que también introduzco dentro del informe testimonios de informantes, son personas cercanas a la víctima, a la presunta víctima, que han vivido esa situación y que pueden aportar información importante y relevante para que su señoría luego sepa que no solamente lo ha dicho ella, que hay familiares que lo han visto, que los pueden citar como testigos, que en fin, que puede ir mucha gente a hablar, pero es difícil, es complicado. Sí. Y el tema de las redes sociales es lo que comenta él, yo lo veo un arma de doble filo, porque dentro de la violencia de género es verdad que las redes sociales también lo que hacen es nos hacen sentir que tenemos la información ya y que todo lo que tenemos, todo lo que queremos lo vamos a tener ya, y eso yo creo que también es un poco complicado a nivel relaciones, intimidad. El tema de la pornografía hace muchísimo daño, ¿no? Porque ¿qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que están viendo los niños de 13, 14 años? Eso no es real, eso no es sexo real, ¿no? Pero es lo que ellos luego extrapolan a las relaciones. Luego la forma de tratar a las chicas puede asemejarse a eso y luego al final tenemos un adulto o un adolescente pues cometiendo un delito, ¿no? Porque al final eso no deja de ser un delito. ¿Qué perfil de mujer es la que estás atendiendo más últimamente? ¿Perfil psicológico te refieres? Vale, eso es algo que también creo que da mucho que hablar, porque creo que lo típico, lo que se piensa, lo que se cree es que la mujer maltratada tiene un perfil, ¿no? Y no es así. No es, la mayoría de los casos no es así, o sea, es verdad que cumplen una serie de características a nivel personalidad, pues un poco más dependiente, un poco más, no sé, masoquista, ¿no? Que es que incluso lo he leído esta mañana en un artículo que estaba leyendo. Pues se puede dar, ¿vale? Pero ¿qué es lo normal? Por supuesto que no. Yo he tenido clientas médicos, militares, gente, o sea, mujeres empoderadas y mujeres trabajadoras que no dependían de su marido, de su pareja a nivel económico y sin embargo estaban sumidas en una situación de violencia de género. Entonces le puede pasar a cualquier mujer. Es algo que puede pasar a cualquier persona. Entonces, por eso digo que yo creo que todo radica en la educación, porque si nosotras, incluso también nosotras, no estamos educadas o somos conscientes de cosas que nos está haciendo la otra parte que no debemos tolerar,
y de la parte de hombre no tenemos una educación de que tú sepas que eso no se puede hacer, al final ahí hay un problema. ¿Me explico? Sí, lo que hablabais un poco también los dos, ¿no? Que se normalizan ciertas conductas Sí. que para nada son normales. Otra de las cosas que le ocurre mucho a mis compañeros de Seguridad Ciudadana, ¿no? Que son los primeros intervinientes con estas personas en la calle, le dice, es que a mí nunca me ha pegado. Exacto. Ya, pero eso no es óbice para que se esté produciendo un maltrato, por eso, porque no la deja salir con las amigas, le controla la ropa que se pone, o le da una cantidad de dinero determinada, en fin, la menosprecia. No es solo el maltrato físico, que es lo que tiene que tener la gente consciente. Hay gente, pues eso, mujeres que se ven tristes, que tal, y lo que hay detrás a veces es una situación de maltrato psicológico en la vivienda, que están totalmente anuladas. Tal vez ahí está también un poco... Eso es muy interesante, ¿no? Total, porque a mí me llegan muchas clientas al despacho con una situación de ansiedad y de culpa y de vergüenza y de no saber ubicarse un poco qué está pasando, ¿no? Porque el ciclo de la violencia, si quieres, lo tocamos un poco. Y llega un momento que tú dices, es que estás viviendo esta situación, ya, pero es que no me ha pegado nunca, tampoco es para tanto. Sí. Y entonces te ves en la tesitura de tener que explicarle, mira, que esto se considera violencia de género, que es que la situación que estás viviendo... Y ya hay veces que se vienen abajo, se sienten totalmente desubicadas. ¿Qué me estás contando, Susana? ¿Esto es violencia también? Porque lo han normalizado, porque a lo mejor llevan 20 y tantos años con esa pareja, han empezado muy jovencitos, y oye, eso era normal, ¿no? Que me controle cómo me he visto es normal. O el dinero que me da, incluso, ya te digo, he tenido mujeres que tenían dinero, que eran de familias de dinero, y tenían dificultad para a lo mejor pagar la pericial, ¿no? Pero es que él me da una tal de dinero y yo es que... Pero es normal, porque yo lo veo normal también, es el que trae el dinero a casa. Bueno, todo eso es violencia. ¿Cuál es ese ciclo del que tú hablas? Pues mira, la violencia tiene 3 estadios, digamos, con el que empieza, ¿no? Y es un proceso que se repite constantemente. Está la fase de tensión, ¿vale? De cuando estalla un poco todo, tú empiezas a ver a la persona o a tu pareja un poco más irascible, enfadado, creando discusiones, un poco más agresivo, pero no llega a pasar nada, ¿no? Que a lo mejor diga, este es el detonante. Después está la fase de donde explota esa tensión, ¿vale? Pues donde se pueden producir pues esas agresiones físicas o palabras más subidas de tono o algún tipo de situación de violencia sexual y tal. Y luego está la fase de luna de miel. ¿Qué es esta fase de luna de miel? Pues cuando el agresor, el presunto agresor, pide perdón, perdóname, no va a volver a pasar nunca. ¿Esto qué hace? Pues que la mujer diga, bueno, no pasa nada, ha sido una vez, no lo va a volver a hacer, lo justifica, ¿no? Incluso a nivel cognitivo es como quitándole culpa a eso, ¿no? No, esto ha sido porque estaba agobiado en el trabajo, no, esto ha sido porque hoy salió con los amigos, ha bebido, no, pero él no es así. Volvemos a la primera fase. Una vez que empieza eso, es constantemente. Luego llega un momento que la fase luna de miel, que es esta última del perdón, te doy un regalito, un ramo de flores, eso es muy típico en mis consultas, ¿no? Susana, pero es que luego viene y me trajo un ramo de flores. Y yo, ¿cómo le iba a decir que se fuera de casa? Pues ya lo perdoné. Para la mañana siguiente era la misma historia, pues el desayuno este no me gusta, desprecio, desvalorizaciones constantes. Y la fase luna de miel se vuelve cada vez más cortita. Ya cada vez como... tensión, luna de miel, tensión, y ya a lo mejor la luna de miel no vuelve a pasar hasta años después. Entonces las mujeres se encuentran de alguna manera en un estado de indefensión, porque es como, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me trata así? No lo entienden. Muchas veces están desubicadas. ¿Pero por qué? ¿Yo qué le he hecho? Siempre intentan buscar, cuando vienen al despacho, intentan buscar una explicación. ¿Por qué me ha hecho esto? Si yo soy tal, si yo no hablo, Susana, si es que yo no lo molesto, o sea, ya está ese punto. Entonces, ese es el ciclo y por eso se mantiene, ¿no? Que la gente, pues lo que te digo antes, ¿por qué no se va, no? Si tan mal está, ¿por qué no se va? Si tan mal está, ¿por qué no lo deja? Pues porque es muy difícil, porque hay muchas cosas ya que no te permiten, tú ya a nivel psicológico estás totalmente destruida. La sintomatología más típica que tienen estas mujeres, ¿no? Es el tema de la ansiedad, la depresión, la tristeza, la culpa, la vergüenza. Ya empiezan a tener muchos síntomas somáticos, que en psicología se llaman pues, muchos dolores de estómago, intestinales, de cabeza, desmayos incluso. O sea, ahí se mueve una vorágine de sintomatologías, situaciones que ya se les escapa al control y no saben cómo salir de ahí. Es muy difícil. No es fácil. Sí, otra cosa que apuntaba Susana era eso, que la violencia de género no distingue de estratos sociales. Por ejemplo, aquí en Marbella, pues
por ponerlo un ejemplo cercano, aquí hay víctimas de todo tipo, con mucho poder adquisitivo o con cero poder adquisitivo. De todas formas, es eso, cada vez en las instituciones estamos más concienciadas y tenemos más recursos para ofrecerle a estas personas y que se den, o sea, tomen la iniciativa en venir y denunciar y contar realmente lo que les está pasando. ¿Y es difícil? Entiendo que para muchas de ellas, por supuesto que sí, pero ¿cuesta hacerlas entender que deben y tienen que denunciar? Sí, cuesta mucho y es un proceso muy largo. Nosotros, si conseguimos que denuncie, pues le informamos de sus derechos, que tienen derecho a una asistencia jurídica gratuita, es decir, si no tienen abogado, le podemos facilitar a través del Colegio de Abogados un abogado, una abogada gratuita. Tienen pues psicólogos si lo necesitan, informarles de todos esos derechos, ¿no? Y después se le asigna un policía de protección, de UFAM Protección, que le va a acompañar ya durante todo el proceso. Cuando salga de comisaría y según el nivel de riesgo que ha arrojado el sistema que hemos hablado antes, pues ese nivel de riesgo que va desde el no apreciado hasta el extremo, pues tiene aparejado una serie de medidas de autoprotección respecto a la víctima y respecto al agresor. Por ejemplo, a partir de riesgo medio se permite solicitar a la Fiscalía la instalación de un dispositivo telemático al autor, una pulsera, para que no, cuando se acerca a la víctima, pues emita una señal y disuada de alguna forma eso. Pues desde ese mismo momento el policía de protección está 24 horas en contacto con ella. Ella puede llamarlo en cualquier momento y la acompaña pues a todo tipo de vistas judiciales, si va al juzgado de primera instancia porque hay unas medidas civiles que resolver, necesita ir al médico, en fin, que sepan también que estamos ahí para ayudarle. Y no solo nosotros, la Policía Nacional, tiene la Oficina de Atención a las Víctimas en el ámbito de la justicia, en el ámbito sanitario, el área de psicología del Hospital Costa del Sol, en fin, muchas instituciones que estamos concienciados en ayudarles. Lo que pasa es que a veces, también lo decía antes Susana, ¿no? No se sabe que eso es así, no sabemos el proceso, por eso claro. Este tipo de programas también, sí. Bueno, pues son un escaparate para que en este caso, al hablar de violencia de género, pues se conozca un poco más cómo es ese procedimiento. Tanto por parte de psicólogas forenses como de la UFAM, ¿llegáis alguna vez a tener contacto físico entre vosotros, de hablar de algún caso o trabajáis por separado? ¿Se unen más vuestras labores? Yo personalmente no he tenido, ya te digo, yo trabajo mucho de parte, entonces es complicado que yo llegue a ellos. Si fuese el caso de la parte más de juzgado y tal, yo creo que sí, incluso tendrían y tienen que tener contacto. En el juzgado coinciden. Exacto, pero más. Yo a nivel privado no, porque yo al final hago el informe, se lo doy al letrado, se lo doy a la parte y ya hasta el juicio a mí no me llaman y yo no tengo que ir, entonces yo no tengo normalmente relación con ellos, pero sí que es cierto que trabajamos juntos, claro. Implicación también, hemos hablado antes, cuando se trata de algún caso de violencia de género y hay niños de por medio. ¿Qué pensáis? ¿Cómo actúa la UFAM? Bueno, pues son casos especialmente sensibles. Cuando hay menores por medio, pues es todo más difícil, pero bueno, también tenemos herramientas para eso. Ahora hace poco hemos tenido un caso que hemos tenido que buscarle una casa de acogida a una mujer y tenía 5 niños. Pues bueno, es duro dar el paso, pero bueno, a través de los mecanismos que tenemos, pues se le ha buscado una solución y ella pues está con sus niños ahí en esa casa, no le falta de nada, tienen su atención, pero sí es cierto que es duro y aparte son niños que si están en el domicilio presencian muchas veces episodios que los niños pues son esponjas, como decimos, y lo absorben todo. Entonces no significa que un niño que presencia unos malos tratos de mayor vaya a ser un maltratador, pero sí va a tener ahí seguramente una consecuencia el día de mañana que ningún niño debería presenciar. Cada vez más se consideran, dentro de la violencia de género, se consideran a los menores también como víctimas, que eso es
pues eso, uno de los pasos que se va avanzando, que los poderes públicos se dan cuenta de que también no es solo proteger a la víctima, es que es al entorno y sobre todo a los menores. Sí, hay que ayudarle a cambiarle de centro educativo, en fin, muchas herramientas que gracias a esto tenemos. Decías también antes que se tiene más normalizado, tristemente también, ese maltrato físico, pero ¿qué otro tipo de maltrato también es el que acude a ti como psicóloga forense? ¿Con qué otro tipo de maltrato tienes que lidiar tú en todos esos casos? Pues sobre todo el psicológico, como te digo, ¿no? Me chilla, me desvaloriza, mi opinión no vale nada, yo no soy nada, no sé, en realidad él tiene razón, si es que yo tampoco, para lo que voy a aportar mejor me callo, ¿no? Eso lo he escuchado cientos de veces. Y luego la violencia sexual, porque es lo que te digo, es mi marido o es mi pareja, ¿cómo no voy a tener sexo con él, no? Y si a él le gusta de esta forma, pues bueno, yo me aguanto, pero a ti te gusta, tú tenías ganas, tú querías, te ha hecho daño, es que no se plantean ese tipo de cosas, eso llega a la consulta. La parte física te puedo decir que es la que menos veo, porque no vienen al despacho lleno de heridas o tal, pueden venir con partes médicos, que de hecho tengo un caso en Tenerife, bueno, que lo tuve hace poco también, que me ha venido a la cabeza, de una chica con partes médicos, de la policía, tal y cual, entonces es más fácil demostrarlo, pues a nivel judicial parece que sí, porque ya hay un respaldo físico, pero cuando no lo hay, ¿qué pasa? No existe. Entonces el trabajo del forense un poco es peritar ese daño, porque existe, porque está ahí, o sea, alguien tiene que decir, oye, esto existe, pues si no, no estaría esta ciencia, ¿no? Y al final el respaldo que nosotros tenemos como peritos es la ciencia, es decir, yo evalúo la historia que trae esta persona, ¿no? Esta mujer, en base a lo que me cuenta más o menos a nivel psicológico, ¿no? Nosotros siempre nos apoyamos en nuestro manual diagnóstico de psicología, tal. Pues tiene unas características, pues depresión, ansiedad, pesadillas, rumiaciones, trastorno de estrés postraumático, que es muy común en las situaciones de violencia de género. Entonces nosotros cuantificamos eso a través de unas pruebas objetivas que solamente tenemos los forenses, ¿vale? Porque los sanitarios tendrán sus pruebas también, pero son más a nivel clínico. Pero a nivel forense hay otras pruebas completamente diferentes, largas, costosas, son científicas y están avaladas científicamente. Lo que hacemos es pasar esas pruebas y según los resultados que salgan, pues sale trastorno de estrés postraumático, depresión, tal. Comparamos esos síntomas con la literatura científica, es decir, los estudios científicos a lo largo del tiempo, incluso los más actuales, que están avalando que este tipo de sintomatología es causa-efecto de una violencia de género. Se estudia también la vida anterior de la persona muchas veces, y ya me estoy metiendo mucho, pero muchas veces es verdad que no es la situación concreta del hombre a la mujer, sino que a lo mejor hay una historia detrás de familia donde ella ha normalizado esto porque su padre también lo hacía. Sí, lo hablaba antes Miguel. Exacto, entonces esto es complicado porque ya no es solamente el sepárate porque te está haciendo esto, es que si yo ya de mi familia lo vengo viendo normal, ¿por qué me voy a separar? Es muy difícil. Entonces hay que ver la historia, hay que ver la evaluación, hay que ver la sintomatología y luego todo eso se redacta un informe y se va al juicio y se explica a su señoría, a las preguntas que hagan los letrados, el fiscal, ¿por qué dice usted cuál ha sido el protocolo que usted ha llevado? ¿Por qué ha llegado a estas conclusiones? ¿En qué se ha sustentado esto? ¿No? Que no quede un poco en... No, porque como yo soy psicóloga, pues yo digo que esta mujer tiene depresión. No, eso a lo mejor, la parte sanitaria, que a lo mejor es un poco más subjetivo en cuanto a la opinión profesional, ¿no? Pero a nivel pericial es que todo tiene que estar, todo objetivo. O sea, yo no puedo ir a un juicio y decir, tiene depresión y que en el test no haya salido depresión. Todo avalado, todo justificado, todo explicado y que no quede lugar a duda, porque al final lo que estamos buscando es hacer un informe lo más cerrado posible, más completo posible, para que no quede ninguna duda y esa persona, sobre todo esa mujer, no tenga que volver, la revictimización, ¿no? Que se dice muchas veces, volver a contarlo, volver a explicarlo, ay, aquí no me ha quedado claro, o con este informe pericial no me ha valido, del juzgado a lo mejor, me voy a uno privado. Entonces, ¿cuántas veces tiene que contar esa mujer lo que ha pasado, lo que no ha pasado? Si ya estamos hablando lo difícil que es poner una denuncia y decidirse a ponerla. En ese proceso que pueden pasar años, se puede venir atrás y adelante un montón de veces, ¿no? Porque es muy complicado. Entonces, es cerrar bien eso y al final llevarlo a un juicio y poder decir, no, esto ha pasado, así, 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 estos son los síntomas, esto es compatible científicamente y aquí me planto. Es un poco como que la UFAM hace ese trabajo antes. Durante ese proceso también quiero resaltar lo que tú has dicho, Miguel, de acompañamiento en todo el proceso. Después te toca a ti ese después,
¿Cuánto dura también ese peritaje, ese proceso? ¿Hay un tiempo medio estimado? Me tomo bastante tiempo en hacerlo porque al final son mis clientes y es mi caso, ¿no? Yo ya me lo tomo un poco no personal porque no debe serlo, pero sí es mi caso y mi trabajo. Entonces, yo tengo muy en cuenta, y me vienen a la cabeza muchos casos que he tenido violencia de género, cómo se encuentra la víctima, la presunta víctima, cuando viene al despacho, si viene muy medicada, si ya está a nivel psicológico muy destruida, ¿no? Al final toman medicaciones muy fuertes y hay veces que viene al despacho y tú dices que yo no puedo hablar con esta mujer hoy porque es imposible. Entonces no pasa nada, nos vemos otro día. Entonces ya no depende tanto de mí, sino también cómo esté la persona. Yo lo tengo eso muy en cuenta porque yo para hacer un test mal no lo hago, yo quiero ayudarte y quiero que lo hagamos bien y quiero al final que esos resultados avalen lo que tú estás contándome, ¿no? Entonces yo eso lo tengo muy en cuenta, incluso he parado sesiones de menos de una hora porque se está mareando, porque le ha dado un ataque de ansiedad, he tenido que llamar a la ambulancia, a su marido para que se la lleve, a su marido, perdón, un hermano que se la lleve. Entonces es como, tengo que ir un poco al tiempo que me den. Pero normalmente yo suelo tardar un mes en hacer la pericial, es decir, hacer la evaluación, luego hacemos los test, tardamos a lo mejor 2 o 3 días más, si tengo que recabar autos, si tiene que venir algún testigo, ponle 2 semanas más o menos, y ya luego redactar, corregir pruebas, redactarlo todo y pasárselo al abogado o a la víctima y que ya lo presenten en vía judicial y yo ya me quedo a la espera hasta que me llaman para declarar. Y cuando vas, declaras, sale... ¿Sigue en contacto con la víctima? Sí, durante todo el proceso. Es muy importante lo que ha dicho Susana, de evitar una posible revictimización. La víctima, cuanto menos veces tenga que contar esos episodios, mejor para ella, porque cada vez que tiene que recordarlo, pues supone un trauma. Cuando nosotros hacemos nuestros atestados, los remitimos normalmente al juzgado de violencia sobre la mujer, y si está el detenido, pues pasa a disposición y pueden ocurrir 2 cosas: que en ese mismo momento se dicte sentencia, es un juicio rápido, por lo tanto no habría que ir al juzgado de lo penal, que se archive si se ve que no existen indicios suficientes para condenar a esa persona, o bien que se mande al juzgado de lo penal, que esos son los procesos más largos, los procedimientos en los que el juzgado de violencia, una vez, digamos, termina la investigación o la instrucción, lo remite al juzgado de lo penal, y eso sí lleva un tiempo más largo. Nosotros durante todo ese proceso estamos con la víctima, porque tiene que ser así. Ella tiene que tener un policía de protección para todas las dudas que surjan, para las emergencias, para todo. Una vez se dicte sentencia en el juzgado de lo penal, pues igualmente todas esas medidas judiciales se nos notifican a nosotros y nosotros estamos en contacto tanto con la víctima como con el autor para decirle, oye, el caso está siendo seguido por nosotros, tienes una orden de alejamiento, no se te ocurra acercarte porque te va a perjudicar a ti, en fin, durante todo el tiempo la víctima está con nosotros. Lo has dicho además ahora muy bien, respecto al autor, en el caso de la UFAM, ¿qué es lo que hacéis? Pues también es necesario hablar con ellos, porque muchos son conscientes de que su comportamiento pues no es asumible, que se han equivocado. Lo que pasa es que, claro, es difícil, ¿quién te asegura que eso no se vuelva a repetir? Entonces nosotros lo que hacemos es, sobre todo, contactar con ellos, explicarles lo que he comentado. Oye, tienes una serie de medidas que cumplir, ni se te ocurra quebrantar la orden, porque si la quebrantas vas a cometer otro delito y te vamos a detener. Tenemos en cuenta si ingresa en prisión, cuándo sale. Existe un control muy exhaustivo sobre los autores de violencia de género, para evitar nuevos episodios. ¿Y se suelen evitar? En muchas ocasiones sí. Sí, ¿verdad? Sí. Esta mañana estaba viendo unas cifras que están publicadas en el Ministerio de Igualdad. De las víctimas mortales que van de este año, la mayoría no había denunciado. Quiere decir que sirve denunciar, independientemente si esa denuncia o ese atestado acaba con una sentencia condenatoria. Sirve denunciar porque el autor es consciente y toma conciencia externa de que su comportamiento no es adecuado, que es ilegal y que le puede acarrear muchas consecuencias penales. Por lo tanto, sí sirve denunciar y sirve para evitar nuevos delitos, claro que sirve. Pregunta
no sé si delicada por tu parte como psicóloga forense, el autor. ¿Tú tienes contacto con el autor, solo con la víctima? En el caso en el que me llega la víctima, no. Como te digo, yo soy de parte. Lo que significa ser de parte es que yo trabajo para tampoco, porque a nivel judicial suena un poco feo. Trabajo con la persona que me contrata de alguna manera o la persona que requiere mis servicios, ¿no? Entonces, en este caso es muy complicado que yo llegue a la otra parte porque no, o sea, no va a venir, ¿no? ¿Tú analizarías, por ejemplo, claro, si esa persona haya o no puesto la denuncia, la persona que solicita tu servicio, si es verdad lo que está diciendo, si ha padecido lo que dice, sí, cómo sobre se todo encuentra sobre todo a nivel psicológicamente, ¿no? secuelas, psicológicamente cómo está y si esas secuelas, como digo, es compatible con la literatura científica. El saber si es verdad o no el testimonio en adulto es muy complicado, eso ya es otro tema a nivel forense un poco peliagudo por los protocolos que hay, se está investigando mucho todavía, pero sí a nivel secuela. Yo con el agresor no tengo contacto, sí que es verdad que al trabajar de forma privada tengo acceso, en muchas ocasiones me contrata o me llama la víctima y hay veces que lo hace el agresor, o sea, esto puede pasar, pero yo trabajo de parte. Entonces en ese caso pues sí me solicitan quizá un perfil de personalidad, a ver si esa personalidad es compatible o no con un perfil agresor, no lo mismo un poco, pero en la parte contraria, pero normalmente no. Yo cuando atiendo a la víctima, a la presunta víctima, la otra parte yo no tengo ningún contacto, de hecho se busca su propio abogado y todo lo que sea de esta parte es negativo para él, ¿no? ¿Entiendes? Y con temas niños, como hemos hablado también antes, ¿haces peritaje? Con tema niños, menores? justo, sí, a colación con lo que ha dicho el compañero, es difícil. A nivel privado es muy complicado. ¿Por qué? Porque nosotros, según nuestro colegio de psicólogos, según la ley, es que es así, yo no puedo valorar a ningún niño si, digamos, el progenitor no quiere, ¿vale? Es complicado porque la patria potestad al final la sigue teniendo ese papá, entonces yo no puedo ver a los niños si la otra parte no es que no esté de acuerdo, sino que esté informado. Esto es un problema. El tema de los niños a nivel forense privado es un problema y yo creo que lo va a ser durante mucho tiempo porque no se pueden ver a los niños pueden aportar mucha información, pero evidentemente la otra parte no va a querer. Entonces, bueno, yo me quedo con el tema de la víctima y sí que puedo solicitar en el informe o dejarlo como una recomendación que por favor su señoría tenga en cuenta toda la historia que ha contado esta persona, que los niños ya estaban de por medio y que lo valore un equipo psicosocial, por ejemplo, en el juzgado, que tiende a ser objetivo, se supone que yo no lo soy, que es mentira, ¿vale? Y lo valoren a esos niños allí, que ya ni el papá se puede negar, ni la mamá se puede negar, ni nada, sino que si el juez lo dictamina y se tienen que ver a esos niños, se ven allí y ya está. Entonces es una forma también de decir, oye, que yo estoy viendo aquí que hay un daño a estos niños, por favor que se tenga en cuenta y que alguien los valore, si yo no puedo ser la que lo hace, ¿no? Y luego también lo que estabas diciendo de la violencia vicaria, ¿no? Esa violencia que ven los niños en casa y violencia filioparental, que tengo formación en eso también y además me hice un curso especial en eso porque me parece muy interesante y justo lo hice por una clienta que tuve que era una mujer empoderada, de estas que conté, ¿no? Y ella se acabó separando después de 20 y muchos años porque lo vio en un cartel y dijo, pues yo estoy sufriendo esto, pero además fue consciente porque ya estaba viendo que sus hijos pequeños se lo estaban haciendo también, es decir, ella llegaba a mi despacho llena de arañazos, de moratones, esto me lo están haciendo mis hijos de 8, 11 y 13 años, que es que eran muy pequeñitos. Entonces esto pasa también, o sea, cuando se normaliza dentro de una casa y esos niños viven una situación de violencia con tanta normalidad, pues si ahora se lo digo a mamá, mamá no me deja, pues le pego. O si pues eres tonta y muchas cosas muy malsonantes, porque papá también se lo dice, entonces voy y se lo pido a mi padre y mi padre me deja, ¿no? ¿Esto qué hace al final? Pues deja a la mujer ahí en una situación con sus hijos sin autoridad ninguna, o sea, tú no sirves para nada, porque ni te van a hacer caso, ni te hace caso tu marido, ni te hacen caso tus hijos, es más, te pegan, ¿no? Eso lo he vivido yo en el despacho y creo que ha sido de las cosas más fuertes, porque además ella se quería separar para proteger a esos hijos que le estaban haciendo muchísimo daño además, ¿no? Y eso es común, eso pasa también. Vamos a ir terminando, no sé si Miguel quiere dar algún mensaje a toda la gente que nos está viendo, si quieres puntualizar algo. Sí, pues quiero insistir en lo que hemos hablado, que necesitamos la ayuda de todos, de toda la sociedad, para dar cara a ese problema, para que se presenten denuncias de violencia de género y darle un mensaje de ánimo a esas personas que no puedan estar viendo y que se vean un poco reflejadas como víctimas, que no van a estar solas, que son muchas instituciones, no solo la Policía Nacional de Marbella, que realmente todas las unidades
estamos implicadas desde Policía Científica, que tiene su labor en el tema de malos tratos, extranjería, sobre todo con las víctimas que están en situación irregular, de Policía Judicial, pues todas las unidades, Policía Local con su grupo de atención a la familia, los juzgados, Fiscalía, los servicios sociales del Ayuntamiento de Marbella. Son muchas instituciones que le van a brindar ese apoyo que necesita y que le vamos a acompañar en ese proceso, y por lo menos que si tienen alguna duda, que se vengan, que les vamos a informar, que no va a quedar registrado nada, confíen en nosotros, y si no quieren venir, pues pueden llamar al 016 desde su teléfono móvil, que no deja rastro en la factura del teléfono, o al 112, o en fin, que confíen en nosotros y que le podemos ayudar. Gracias, Miguel. Susana. Pues nada, yo solamente decir que se animen, que yo sé que el tema de la denuncia es muy complicado, que yo soy la primera que sufre esto en consulta siempre, pero que se pueden demostrar, es decir, que no hace falta que solamente haya, como bien he dicho, físicamente un daño, sino que hay mucha parte psicológica y muchas formas de violencia que se pueden demostrar a nivel pericial, ¿no? Que para eso estoy yo, ¿no? Para demostrar este tipo de cosas, para luego acompañarlas al juicio, para que no estén solas, que confíen en esto, que al final es una ciencia, que no es solamente voy a ir, le voy a contar esta, no, que confíen, que además, yo que sé, creo que es algo muy muy importante, creo que hay que darle mucha visibilidad a lo que es la parte forense que no se conoce, ¿no? ¿Cómo demuestro esto? Estoy completamente sola, que se lo digo, ¿a quién se lo cuento, no? Entonces, pues que confíen en esto, que hay gente formada, que hay gente preparada específicamente para estos temas, y que eso, que no están solas y que nos pueden llamar en cualquier momento. Gracias a ti también. Bueno, gracias en primer lugar por venir, por formar parte del programa y sobre todo también por hacer de sostén a esas mujeres y a esas familias que padecen violencia de género. Gracias de nuevo. Gracias. Bueno, y a ustedes también, gracias como siempre por estar aquí. Nos vemos el próximo jueves aquí en Mensana.